El siguiente video muestra parte de la materia de psicofisiología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, relacionado al tema del oído, el cual contiene una explicación y el experimento realizado por el alumno Christopher Moya, en el cual el tema es el oído. Para entender a profundidad nuestro experimento, vamos a saber primero cómo funciona nuestro sentido de la audición. El pabellón auricular, el canal auditivo y el oído medio recogen y amplifican las ondas sonoras que hacen oscilar al tímpano. El martillo y el yunque transmiten las oscilaciones mecánicas del tímpano al estribo, que se mueven hacia adelante y detrás en la ventana oval. Este movimiento transmite las oscilaciones mecánicas al líquido del oído interno. En la cóclea se producen unas pequeñas ondulaciones que hacen que se muevan las células ciliadas del oído interno. De este modo se estimula a las células ciliadas para que, mediante el nervio auditivo, envíen impulsos a las partes del cerebro situadas en las zonas de hueso temporal. En el lenguaje general, esto se denomina el sentido de la audición. Lo que determina que las células ciliadas se activen es la frecuencia del sonido. De este modo es posible distinguir unos sonidos de otros. Si estas células sufren daños debido a la edad, enfermedad u otro tipo de daños, será difícil oír ciertos sonidos y distinguir entre ellos. Del mismo modo, grandes cantidades de cerumen podrían reducir significativamente la habilidad de oír. Es desde este punto de donde surge nuestro experimento, queriendo saber qué profundo es el daño que tienen en sus células ciliadas del oído los sujetos experimentados, por el paso del tiempo. Para esto, vamos a explicar un poco más sobre las células ciliadas. Las células ciliadas son células sensoriales situadas en la membrana basilar, en el oído interno, más específicamente en el órgano de corte. Las células ciliadas se dividen en dos grupos, las células ciliadas internas y externas. En la membrana basilar, cuya longitud es aproximadamente 30 milímetros, hay aproximadamente 23.000 células ciliadas. La membrana basilar y las células ciliadas se encuentran en el órgano de corte. Las células ciliadas internas y las externas tienen funciones diferentes. La función conjunta de las células ciliadas es decisiva para nuestra capacidad de oír. Por desgracia, cuando las células ciliadas sufren daños, el cuerpo humano no puede regenerarlas, al igual que sucede con nuestras neuronas. Células ciliadas internas. Las células ciliadas internas son las células sensoriales más importantes para el sentido de la audición, porque representan el enlace entre el órgano de audición y el nervio de audición del cerebro. Las células ciliadas internas transforman la energía proveniente de las vibraciones del líquido del oído interno en energía eléctrica. Esta energía es transportada al cerebro por el octavo nervio craneal, también denominado el nervio de audición. Los sonidos que llegan al oído hacen que vibre la membrana basilar en la cual están situadas las células ciliadas. Las distintas frecuencias de la señal sonora hacen que vibren distintas zonas de la membrana basilar. Por ejemplo, las frecuencias alrededor de 1000 Hz activan las células ciliadas internas situadas en la vuelta central del caracol. Una vez que se activan las células sensoriales, estas envían sus observaciones al cerebro mediante impulsos nerviosos. Gracias a estos impulsos, el cerebro identifica el impulso como un sonido a una frecuencia dada y un volumen dado. Esto significa que las células ciliadas internas transforman un sonido físico a un sonido eléctrico, lo cual hace que sea posible para el cerebro percibirlo. Células ciliadas externas. Las células ciliadas externas funcionan del mismo modo que la dirección asistida de un automóvil. Es decir, que las vibraciones causadas por sonidos débiles son amplificadas mecánicamente, lo cual estimula a las células ciliadas internas. Los ruidos fuertes, como por ejemplo al dispararse un rifle o el ruido en una fábrica, podrían dañar fácilmente las células ciliadas externas. Para el siguiente experimento, vamos a exponer a nuestros sujetos experimentantes a una prueba de sonido en hercios, las cuales van a ir aumentando para ver qué tan bien está su oído. La prueba consiste en oír sonidos que van desde los 8000 Hz hasta los 20000. Oír unos sonidos nomás y vamos a ver en qué rango de edad tienen sus oídos. A ver, vamos por el primero. Super. Sí, ¿oyeron todos? ¿Sí? Ya. Vamos con el otro.
¿Sí? Mayoría. Más o menos. Ya, vamos con el otro. Sí, vamos con este. ¿Siguió? A ver, otra vez. A ver, vamos otra vez. ¿Oyeron? Y el último. Y el último. ¿Se escucha? No, ahorita, ¿le escuchan? No, ahorita. No. Nada. Ya falta pulir. Ese sonido pueden oír solo personas menores a 18 años. ¿Y tú a qué me has oído? Tienen el rango de su oído está entre los 30 y los 50 años. Tienen bien cuidado su oído. Sí. Eso nomás será. Gracias. Voy a seguir experimentando. Ya vamos a determinar ahora. Ahí va el primero. Sí. Este. No, pero ya digo, vea, yo compré un... Este. Claro, Y este. Están en el rango bueno todavía. Ya, gracias chicos. Ya, a ver. Van a escuchar un... Y me escuchan si oyen o no. ¿Ya? A ver, vamos con esto. ¿Escucharon? A ver este. Sí. Ahora vamos con este. ¿Escucharon? Ahora este. Perdón. ¿Este? Sí. Sí. A ver, van a escuchar este. ¿Escucha? ¿Escuchas dónde? ¿No escucha? ¿No escuchas nada? ¿Sí? Nada.